Hola, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Estamos en una transmisión más para Dialoga Bahía en nuestras redes sociales y en el Face prácticamente. Y después, pues ya ustedes están viendo que también estamos saliendo ya de forma editada en el YouTube. Pero qué mejor platicar con alguien de los que están antecediendo y que están viniendo a hablar de la reforma del Poder Judicial. Y pues qué mejor tener al licenciado Omar Vázquez Pérez, quien es candidato a magistrado circuito en materia del trabajo en el Distrito 3, el cual comprenden los municipios de la zona metropolitana como son Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco y Tlaquepaque. Pues bienvenido a tu casa, maestro Omar Vázquez. Sí, mucho gusto. Y primero que nada, pues un agradecimiento por la invitación aquí a Dialoga Bahía y un reconocimiento a ustedes por la labor que hacen. Así es. Pues prácticamente yo veo que andan muchos encampañados y pues ya estamos a 2 semanas, creo, ¿no? Más o Sí, menos, porque ya es hoy 15, pues 7 y 7, 14, yo digo, pues ya estamos prácticamente a 2 semanas. ¿Y cómo te sientes en este momento que estás recorriendo y que has ido a diferentes foros, entrevistas, tocando las puertas y todo ello como todo mundo de los que son candidatos? ¿Cómo te sientes hasta este momento? Pues me siento muy emocionado porque pues ha sido una cuestión muy novedosa para mí. Uh-huh. Nunca pensé llegar a hacer campaña. Yo siempre me he dedicado a mi profesión, a ser abogado, tanto en el área de litigio como dentro del Poder Judicial de la Federación, las categorías de secretario, y pues nunca me imaginé llegar a tener que hacer política, Uh-huh. pero pues la verdad durante este trayecto Uh-huh. pues he conocido a muchas personas Okay. que se han abierto conmigo y he comprendido más sobre las problemáticas sociales. Excelente, Omar. Omar, así te puedo decir, ¿ah? Sí. Omar, en tus pasatiempos favoritos, voy a hablar de este programa en 3 bloques, ¿sí? Primero en Omar en forma personal, luego en su preparación profesional y luego desde su experiencia el por qué busca ser candidato a magistrado. En tu vida personal, maestro Omar Vázquez, ¿cuáles son tus pasatiempos favoritos? Pues mi pasatiempo favorito es hacer deporte, hacer Ok, ejercicio. Me gusta mucho mantenerme sano. ok, Me gusta mucho ir a la barranca de Huentitán, ok. bajarla caminando y subirla Y caminando. allá vas platicando también, oiga, acéptenme, yo soy candidato y todo, ¿no? Bueno, por desgracia, ahorita por lo de Exacto. la reforma judicial, pues no ha dado tiempo de poder Ok. llevar a cabo mis pasatiempos y tener algo de tiempo libre porque ha sido una labor muy pesada. Ujú. Pero me gusta hacer deporte, me gusta salir, por ejemplo, al Tianguis Baratillo los domingos, Ok, visitar a mi familia en los domingos, jugar con ellos algunos juegos de mesa. ok. eh, Y y ahorita dijiste algo muy interesante en tema de ir al baratillo y todo, y dices, ¿cuáles son tus alimentos preferidos? ¿Cuáles son esos de que nos comemos la torta, el taco? ¿Tú por cuál alimentos te inclinas más? A ver, ¿con las tés o no con las tés? los viernes de tacos, los sábados de torta ahogada en bolsita. Ok, mira, entonces estaba diciendo que sí le interesan estar consumiendo las tés, ¿sí? Tortas, tacos y qué más, y El tostadas. pozole Y el pozole con la y la tostada. birria. Muy bien, ¿no? Pues sí. Todo el mundo queremos ese tipo de alimentos, ¿verdad? Pero pues uno va para grande y pues automáticamente ya queremos restarle y ser más nutritivos con las frutas y verduras. Adelante. Maestro, algo muy interesante en tu vida profesional te marca y yo sí quiero preguntarte antes de charlar en todo lo que es tu formación, pero sobre todo lo que haces ahorita en tu área. ¿Qué te marcan desde tu profesión? Algunos libros que te estén marcando que dices, me ayudó a superarme, me lo mencionó el autor, el maestro, que lo leyera. 3 libros que a ti te marquen en tu vida profesional.
Pues incluso no tanto de la vida profesional, pero por ejemplo, a mí me gustó mucho el libro de Rayuela, Ujú. el libro de Don Quijote de la Mancha, que trata pues mucho temas ahí, de incluso muchos abogados tienen muchas figuras de Don Quijote de la Mancha por los temas de la justicia que aborda. Ujú. Pues ya en el ámbito jurisdiccional, pues libros de seguridad social, como los bueno, también de libros de derecho como el de Gabriel García Márquez, Ujú. que son prácticamente básicos para todo abogado Ok. que tiene que leer. Y yo enfocado más en la materia laboral, Ujú. pues todos aquellos relacionados con el derecho de la seguridad social, Ah, que es un excelente. tema pues muy técnico y muy Ujú. complejo. Ahora sí, entramos a la materia, ¿verdad? Porque estamos hablando de la seguridad social y todo. En este momento, bueno, antes de cambiar de capítulo, ¿de dónde eres? De aquí, De aquí de originario de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. Ok. Sí, aquí ¿Y en qué nací, universidad estudiaste? en la UDG, Universidad de de Guadalajara. ahí soy Ok. egresado de la carrera de abogado. Excelente. Bueno, síganlo, ¿eh? ¿Y en Ujú. dónde te encuentran ahorita y en qué lugar de la boleta? Antes de hablar ya de tu vida, de tu profesión, Ujú. ¿dónde te van a encontrar el día de la elección? Porque ayer que me antecedió, nuestra conductora Rocío dice, pues es que yo, por más que observo, más del 70% de la población no sabe de dónde vamos a ir a votar, ni por quién vamos a ir a votar, porque no estamos ni siquiera enterados. En el INE dice conócenos, pero ni siquiera nos está comiendo nuestro trabajo y ni siquiera revisamos. Y no sabemos si vamos a ir a votar y en ese sentido dices, y cuando llegue y que no los haya ni analizado, ni debatido, ni conocido, pues yo nada más voy a ir y querer marcar. Y yo creo que debemos ser responsables todos, también como ellos que andan en sus candidaturas, como nosotros, también cuando vayamos a ir a elegir. ¿En dónde te encuentran? ¿Qué boleta vas a hacer y qué número tienes? Sí, como yo aspiro al cargo de magistrado especializado en materia de derecho de trabajo, Ujú. a los magistrados los van a encontrar en la boleta rosa. Se les van a entregar 6 boletas ese día de la elección, el 1 de junio, y yo voy a estar en la boleta rosa con el número 25. Como voy a la especialidad en materia de derecho del trabajo, el color que me va a identificar dentro de la boleta va a ser el color amarillo. Amarillo. Entonces, ¿Y cuál va a ser tu número? el 25, El del lado 25. de los hombres, porque del Así lado es. izquierdo van a estar las mujeres, del lado derecho van a estar los hombres. Para poder votar por mí, se tendrá que poner el número 25 en uno de los cuadros superiores de la boleta que correspondan a mi color, que es el Ok. amarillo. Entonces, boleta amarilla, color amarillo, número 25. Entonces, yo el otro día observaba y preguntaba y me dicen, es que nosotros no competimos en la equidad de género con mujeres, más que con puros hombres. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Es Ujú. cierto? Sí, es cierto. Ah, ok. Salvo que en determinadas plazas solo hay una plaza. Ok. Entonces, en esos casos, sí están compitiendo hombres contra mujeres, Ok. porque son indistintas. Pero la mayoría de las plazas sí van por equidad de género. Ok. Mujeres contra mujeres, Porque hay hombres más contra plazas, no hombres. nomás es la Ajá. única. A unos tienen 2 o 3 plazas y están compitiendo por ellas. Por ejemplo, en mi cargo Sí. son 7 plazas disponibles Ok. dentro de todo Jalisco, que es Ujú. el tercer circuito. Y 4 deben de ser de mujeres Y necesariamente 3 de y 3 hombres. de hombres. Ahí les ganaron las mujeres. Sí, ahí nos ganan las mujeres. Ok, ok. Pero la verdad sí es muy necesario porque aún hay mucha disparidad, hay Ujú. demasiados hombres que están como Dentro del Poder titulares. Judicial como titulares. Sí. Excelente. Buen análisis, ya ven. No sabíamos, estamos aprendiendo Ujú. diario de quienes vienen y dialogan en nuestras redes prácticamente. ¿Cuál es tu cargo y cuál es tu experiencia? ¿Cuántos años llevas de experiencia en el Poder Judicial, maestro Omar? Bueno, yo actualmente me desempeño como secretario instructor en Ujú. un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, el séptimo tribunal, ahí me pueden encontrar. Eh, Mi experiencia profesional es, pues soy abogado de la Universidad de Guadalajara Ujú. y después de que egreso, en el año del 2013, me dedico a litigar por aproximadamente 6 años
Ok. Ingresé a un despacho jurídico donde tuve dos excelentes mentores, el licenciado José Jiménez y la licenciada Luz María Pineda, que me enseñaron demasiado sobre el litigio y pues ahí con ellos crecí mucho profesionalmente. Luego ya cuando fue la pandemia, en el 2019, se implementó una reforma en materia de derecho laboral. Ok. Se crearon los nuevos tribunales laborales federales. Y pues gracias a esa reforma, yo pude hacer un concurso, bueno, ingresar Concursar. Mediante concurso de oposición, ingresé a la categoría de secretario instructor. Mi primera inscripción fue en un tribunal con sede en Villahermosa, Tabasco. Ok. Tuve que emigrar para allá. Okay. Ahí estuve como secretario instructor. Después volví a concursar porque quería regresar a mi tierra natal y volví a ser vencedor en otro concurso de oposición y me pude mover a Guanajuato. Okay. Después, cuando estuve en Guanajuato, también ahí estuve poco tiempo, estuve 6 meses como secretario instructor y después me hablaron de un tribunal colegiado. En Jalisco. Ajá, en Jalisco. Y que dices, yo voy a participar, concurso. Ajá. Okay. Ese concurso fue virtual. El magistrado que necesitaba una plaza, pues hizo un examen virtual entre ciertos candidatos. Él buscaba alguien con ya experiencia en el nuevo sistema laboral para llegar a los nuevos tribunales y pues ahí me cambié. Excelente. Al tribunal colegiado, donde estuve como secretario de tribunal, ahí aproximadamente 1 año, 3 meses, y después obtuve mi base en el actual tribunal en el que ahorita ¿En qué año tuviste tu base? Voy por los 2 años. Excelente. Bueno. Sí. ¿Qué hace un magistrado en materia laboral? Ahora sí. ¿Qué hace o qué desempeña para que sepan cada uno de los que nos escuchan en nuestras redes? Así como ya habíamos hablado de un tema, creo, de materia laboral, de que se acuerdan cuando dijimos que, híjole, y si me despiden y si no tengo seguridad social y todo el rollo. Entonces, quisiéramos escuchar en tu conversatorio, maestro Omar, en ese sentido, ¿qué hace un magistrado en materia laboral? Bueno, pues principalmente cualquier titular, sea magistrado, sea juez, pues debe garantizar que se protejan, se respete la Constitución, los derechos humanos, se respeten las reglas del procedimiento. Es nuestra principal obligación. Entonces, esa es parte de su labor. Pero, pues, entre otras funciones, un magistrado como titular tiene que integrar un buen equipo. Respetar primero los derechos humanos de sus trabajadores. Porque si integras un buen equipo, una sana convivencia, va a funcionar, va a fluir todo. Yo lo veo como una empresa, ¿no? Porque muchas veces en el servicio público hay gente que te atiende de mala gana y entonces dices, pues, si eres servidor público, no sé qué estás haciendo. Entonces, es muy importante la labor de servir y crear un ambiente sano dentro del tribunal, porque pues puede haber personas con mucha capacidad, muchos conocimientos en el área jurídica, pero si les falta el lado humano, pues la verdad, el tribunal no va a fluir como se debe. Entonces, hay labores administrativas. Un magistrado tiene que llevar a cabo labores administrativas del personal. Se integra por tres magistrados. Uno que es el presidente, es el que lleva más a cabo funciones administrativas, pero en sí se resuelven asuntos de amparo. Se resuelven otros recursos de queja, de revisión, que son revisar las actuaciones de los tribunales inferiores. En este caso, podría ser, ahorita todavía se revisa el actuar de los presidentes de las juntas locales o de federales, el actuar de los tribunales en los que actualmente me desempeño. Todas esas cuestiones se revisan en amparo y pues también su función principal es resolver los asuntos de manera rápida y expedita. ¿Y qué nivel tiene? Porque entonces, para que sepan, porque estamos hablando sobre jueces, magistrados, los ministros y todo el rollo, en ese sentido, para que ustedes conozcan qué hace un juez, qué hace un magistrado. ¿El magistrado es otro nivel más alto que el juez?
Sí, Ok, jerárquicamente sí, tiene un nivel más alto que un juez. ok, Ajá. ¿Por qué? Porque el magistrado es el que revisa principalmente la actuación de los jueces. ok. Que el juez haya respetado el debido proceso, que haya aplicado bien la norma, que no haya violado derechos humanos. Y entonces tú revisas el actuar y entonces ya sea que concedas el amparo o lo niegues al Ok, quejoso, al que viene a ajá. solicitar la Porque protección. de la instancia del juez sigue con el magistrado. Entonces yo Ajá, me puedo amparar y ya voy a la otra instancia. ajá. Y después del magistrado no estoy de acuerdo y me voy a la otra, de la Suprema Corte. Depende, Depende. en Ok. ciertos casos, ajá, Ujú, prácticamente los colegiados llevan muchas funciones, bueno, resuelven muchos asuntos importantes, pero los de más trascendencia o importancia ujú. sí los atrae la Suprema Corte de Justicia y es la que los resuelve. Cuando son más de carácter gubernamental, me imagino. Pues que dependiendo de la materia, Ok. pero prácticamente los asuntos que tienen que ver con temas de constitucionalidad, que Ajá. son más trascendentes para todo el aparato jurídico. Ok, Entonces, excelente análisis, ¿ya ven? sí. Y maestro Omar, ¿qué te ha marcado en esta profesión ahora que estás en este cargo último, donde mencionas si te toca hacer algún proyecto, si tienes que entregarle a tu magistrado o a la instancia respectiva? ¿Qué te marca dentro de la materia laboral que tú hayas visto inconsistencias o que digas, híjole, esto sucedió y pudimos ayudarlo, no pudimos ayudarlo? No tenía bien el recurso o el documento y pues se lo desecharon. Si es un tema de patrimonio, de hipoteca, incluso de que no pudo tener la seguridad social en tiempo y no se puede jubilar, no sé. ¿Qué te marca desde ese análisis a ti en esos proyectos que has vivido? Bueno, pues primeramente, pues a mí todas mis vivencias me han ido marcando y así, me han llevado a conocer mucho sobre esta materia. Ok. Y yo trabajé a muy temprana edad, desde la secundaria. Ujú. Estuve en trabajos informales, eh, entré a un restaurante de comida rápida cuando tenía 15 años. Y que no te daban seguridad. Sí, o sea, Ok. en cierto tiempo estuve mucho en la informalidad, Así es. eh, por ciertas cuestiones económicas y para llevar a cabo mis estudios. Ujú, Y cuando estuve todo el tiempo en la universidad, estuve ujú. como mesero, fui cajero y ayudante de cocina, diversos trabajos estuve, Claro. pero principalmente cuando estuve en la universidad, los fines de semana trabajaba de mesero y ahí me acuerdo de que pues como todos los compañeros sabían que estaba estudiando derecho Ujú. y a cada rato creían que pues yo ya sabía, era un experto en derecho Ajá. y me preguntaban sobre cuestiones laborales, Ok. accidentes de trabajo, sus problemas de ¿A horas qué derechos extra. tenían o cuáles eran sus obligaciones? Ok. Ajá. Entonces, todo eso pues me hace inclinarme mucho en la materia laboral. Eh, ya después, cuando entré a litigar, eh, pues lo vi desde otra óptica porque se me asignaron muchos asuntos para defender a patrones. Ujú. Entonces ahí ya estuve Del otro del lado. otro lado también defendiendo patrones. Y ya cuando ingreso a los tribunales laborales, Ahora defendiendo al ciudadano. sí. Entonces, todo ese conjunto de vivencias, pues, me han hecho ver mucho la realidad, los problemas que tienen los patrones y los trabajadores. Y creo que el principal problema que yo advierto es mucha falta de comunicación, mucha falta de información, tanto de los Ujú. patrones como de los trabajadores. Ok. Muchos trabajadores desconocen mucho de sus derechos, y muchos de los patrones desconocen también mucho la ley para no violar los derechos de los trabajadores. Y pues se meten en muchos problemas por no respetar la ley o por tener un mal asesoramiento, ya sea pues de personas, malos abogados o malos contadores que los asesoran mal y entonces cometen muchas infracciones, y en vez de ayudarse, a lo Ujú. mejor se repercuten. Entonces, todas esas vivencias me han marcado sobre el conocimiento de derecho laboral, algunas sentencias que he Ok. dictado Ujú. sobre, bueno, que he apoyado porque pues, como no soy titular, no soy prácticamente el responsable directo, Así sino soy es. el que propongo el proyecto.
Y ellos ya al final deciden. Ajá, ellos, Okay. los magistrados al final ¿Cuántos deciden. proyectos has hecho ya en estos 2 años o en la materia que te Pues asignaron? llevo casi ya en octubre, cumplo los 5 años de carrera judicial en la categoría de excelente. secretario, y desde que ingresé se me asignó el área de proyectos. Ok. Entonces un aproximado de 4 o 5 proyectos a la semana, porque en primera instancia, que es donde yo actualmente trabajo, es mucha carga de trabajo. Entonces, Ok. algunos asuntos más sencillos, otros más complejos. Entonces, ahí sacando las sumas a la semana. Ok. Y acabas de decir algo muy interesante, el tema de que unos sencillos y otros complejos, y más que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que sí van las 40 horas laborales. ¿Y tú qué crees dentro de este análisis, desde tu expertise y experiencia? Pues ya no tenemos 48, ahora vamos a tener 40 horas laborales. Si se van a amparar empresas, no se van a amparar, si vamos a llegar a un buen término, si también los trabajadores dicen, pues es que me van a pagar lo mismo, pero ahora voy a hacer menos, 8 horas menos. En ese sentido, tú, desde tu experiencia personal, ¿cómo ves esta iniciativa? Ya, pues no es iniciativa, ya va porque va y porque ya le dieron entrada en ese sentido. Todavía sigue en discusión y en análisis, bueno, eso tengo entendido, pero la intención es que de 48 horas vaya disminuyendo hasta el 2030. Excelente. Y en el 2030 quede ya 40 horas. O sea, no va a ser de trancazo. No va a ser de trancazo, va a disminuir paulatinamente a 40 horas. Bueno, por ejemplo, casi todos los servidores públicos trabajan 40 horas. Y otros más. Otros más, otros menos. Pero al menos trabajan 5 días a la semana. Y tienen 2 días de descanso. Yo cuando fui mesero, pues la verdad, algunos compañeros, yo nada más trabajaba fines de semana y entre semana estudiaba, pero unos trabajaban pues prácticamente todos los días, ¿no? Y prácticamente su único día de descanso pues se la pasaban dormidos y no, pues no redituaban. A veces hoy trabajo bajo mucho estrés y a lo mejor los patrones pasan desapercibidos que todo ese estrés laboral influye negativamente en los trabajadores y puede no hacerlos muy productivos para el desempeño del trabajo. Y entonces puede llevar a enfermedades de los trabajadores, diversas situaciones. Entonces, yo la veo en buenos ojos. Creo que sí es buena la propuesta, pero tiene muchos impactos económicos y por eso creo que está bien que paulatinamente se disminuya. Incluso, sí, porque el que produce, el que paga, dice, y me va a afectar en la vida productiva, me van a rendir menos, pero voy a pagar lo mismo, y todos esos debates son los que se están analizando prácticamente, y como dices, yo creo que va a producir más, porque se va a sentir más íntegro, más descansado, como dices. Muy puede beneficiar a los patrones a que el trabajador sea más productivo. Carlos Slim dice que no, que nada más haya 3 días y que fueran de 12 horas. 12 por 3, 36 horas en la semana. Y que con eso producirían más. ¿Por qué? Porque yo sí, desde el análisis puedo ver que muchos están en el celular o depende del tipo de trabajo que tengan y todo el rollo. Entonces yo creo que, como dices, se busca que sea más productivo el asunto, pero también que se pague con mejor salarios en ese sentido. Pues la intención es que sigan continuando percibiendo el mismo salario. Exacto. No que por trabajar menos horas se les disminuye el salario. Entonces ahí es la parte donde pues entiendo los patrones que dicen que todavía no estamos listos por nuestra cultura a lo mejor o nuestra economía, todavía no estamos listos para pagar el mismo sueldo por menos horas. Entonces también yo entiendo esa parte de que entonces hay que llegar a acuerdos, pero creo que sí la veo muy sano que en un futuro se trabaje un poco menos para que la gente sea un poco más productiva. Excelente. Bueno, y en este caminar vamos a seguir analizando y debatiendo con el maestro Omar
¿qué municipios? ¿Ya pasaste por todos los municipios estos de la zona metropolitana? ¿Ya has ido a tocar Bueno, la puerta, a los mercados? ¿A dónde vas? Yo a veces les digo, pareciese que esta reforma al Poder Judicial, pues muchos de los que sí queden y no queden, uno se van a volver hasta influencers, ¿sí o no? Porque pues ya les está gustando salir en la pasarela. No se crean. A ver. no, bueno, tuve la suerte de que me tocó en mi lugar de residencia, porque la verdad es que hay unos distritos muy pesados. El distrito 2 y el distrito 1 son muy pesados porque son municipios más lejanos, más retirados. Entonces a mí se me ha hecho más fácil. He salido a los mercados, como usted bien dice. Estuve ahí en el mercado de la artesanía, estuve en el mercado de la Consti y en el Tianguis del Sol. He estado por mercados, por colonias, pero a mí me gusta más llegar a las casas, llegar a las casas directamente, porque a veces en los mercados pues hay mucha gente de otros municipios o pues vienen de muchas partes, ¿no? Y que andan en su estrés y casi ni te hacen caso. Sí, sí, está bien. Sí, y andan a las prisas. Entonces me gusta más llegar a las casas. Ando visitando casas, he estado en varias colonias caminando. ¿Y les permiten hacer flyers, trípticos y todas esas cosas? Solo publicidad en papel, impreso, en papel, perdón, biodegradable. Prácticamente volantes. Sí, volantes, pero que sean biodegradables. Nos permiten pagar publicidad en radio y televisión o medios similares, como periódicos. Nada de eso. Nada de eso está prohibido. Hay muchas restricciones, pero entiendo que las restricciones van en el sentido de que no seamos como influenciables por fuerzas, por poderes fácticos. Claro, claro. Maestro, esta dinámica de la que estamos analizando y atendiendo dentro de este análisis que nunca se había visto, el Senado le dice que es una convocatoria extraordinaria, otros pueden ser ordinarias, pero cuando tú te decides a participar en este proyecto a ser candidato a magistrado, ¿quién te emociona o tú internamente que dices yo voy a hacer, perfilarme, voy a participar en la convocatoria y pasar por todos los procesos? ¿Qué te motivó? Bueno, cuando me acuerdo de una anécdota, cuando yo entré como secretario instructor por primera vez al Poder Judicial de la Federación, me entrevistaron 9 jueces, que en el Tribunal Villahermosa lo integraron 9 jueces, para ubicarnos si íbamos a estar en audiencias, en proyectos o íbamos a estar en trámite. Y me acuerdo que me preguntaron que, pues, cuál era mi finalidad dentro del Poder Judicial de la Federación. Y yo les dije, pues, ser titular de un órgano jurisdiccional. Yo aspiro a crecer dentro de la institución, a llegar a ser titular y servir a la gente, porque siempre me ha gustado mucho servir, me causa mucha satisfacción servir. Entonces, pues yo les dije eso y pues de ser el mejor, ¿no? Dentro de lo que haces. Entonces, si seas lo que seas, pues se me inculcó de que seas el mejor en lo que haces. Entonces, pues desde ahí nació como mi interés, ¿no? Y pues yo me he preparado, tengo 2 especialidades, una enfocada en derecho laboral, tengo un diplomado en amparo, en métodos alternativos de solución de conflictos, en seguridad social, un diplomado, y pues muchos, porque la verdad siempre me he preparado, iba a las clases de la cultura jurídica, en la escuela de formación judicial, muchos cursos. En el tema ahí tú tocaste algo muy interesante para que conozcan todos en esta materia de la solución de conflictos. Si estás de acuerdo entonces que haya este tema de
de que antes de llegar a un litigio con un juez, con un magistrado, se pueda llegar a un acuerdo entre las partes. Por eso es este tema de los métodos alternos de solución de conflictos que fueron saliendo como previo a decir, bueno, hay que conciliar, se dice conciliar, me imagino, en ese sentido. ¿Tú estás muy de acuerdo que se dé estas conciliaciones antes de llegar a despelucarnos? Porque puedo decir así, porque yo no estoy de acuerdo entre mi patrón y mi patrón conmigo, y que porque me sacó la lengua, y que porque no sé qué, y que luego no me pagó lo justo y todo el rollo. ¿Estás de acuerdo que haya este tipo de enfoques Sí, ¿sí? de hecho para mí es la mejor solución. Okay. Los métodos autocompositivos, así se les llama, creo que son la mejor solución porque es un ganar-ganar. Las dos partes en conflicto y solucionan sus problemas que a veces no son económicos, a veces son emocionales. Así es, por eso decía yo ahorita que mencioné que la lengua sacó la lengua y me enojó, y exactamente, como dices, y de eso se hace un estallido, sí, completamente. Sí, a veces nada más es falta de empatía entre las partes, entendimiento entre las partes. Y cuando se dialoga, se lleva a cabo una sesión de conciliación y se pueden llegar a arreglos muy justos, tanto para ambas partes. A veces se tiene que ceder un poco a alguna de las partes, pero es una solución incluso mucho más rápida. Claro. Y todo eso, la celeridad, el hecho de que te haya escuchado la otra parte, hace que en realidad la gente solucione más un conflicto, porque si tú te vas a un tribunal, una de las dos partes va a quedar inconforme. Claro. Una perdió, la otra ganó. Y entonces vas a tener un 50% de satisfacción, pero en una conciliación puedes llegar hasta incluso un 100% de la satisfacción, de que las dos partes se vayan contentas. Sí, entonces son muy importantes. Hay diversos métodos, la conciliación, la negociación, entre otros, y la verdad es muy importante que se dé apertura. Lamentablemente nos falta mucha cultura sobre la cultura de la paz. Exacto. Se le llama la cultura de la paz. Entonces nos falta mucha cultura y tanto de la parte de los abogados falta un poco más de capacitación, pero en materia laboral se establece la conciliación prejudicial antes de acudir a juicio, pero sí, por esa falta de capacitación sí están llegando ahorita todavía muchos asuntos, ¿no? Que no se tiene como esa pericia o esa experticia para llevar a cabo las soluciones de los conflictos de manera autocompositiva. Entonces ha habido problemas de operatividad. Okay. Pero la verdad, si se saben utilizar, si se llevan a cabo por personas capacitadas, son mucho mejores. Y es que la finalidad de los tribunales no es que es resolver los asuntos que en realidad no tienen una solución autocompositiva. Claro. Que la verdad sí se ocupa un juez, o sea, los más difíciles. Entonces todos los demás asuntos ayudarán mucho a depurar el sistema de justicia, el sistema de justicia, que se rezaguen los tribunales, bueno, que se atoren, pero que haya rezago, etcétera. Pues yo veo mucho cuando decimos dentro de la materia laboral, sobre todo en los municipios, que dicen los laudos. Hay tantos laudos por resolver, es que los cambios de administración y que no me liquidó, no me pagó y que yo mejor me fui, me amparé y demandé, y ahí andan laudos que parecieran que traen un presupuesto altísimo y que no traen ni siquiera los presupuestos los gobiernos ni para pagar esos laudos prácticamente. Imagínate también en la empresa privada con tantas personas que demandan y que muchas empresas, incluso que son changarritos, pues que dicen, pues mejor quédate con la empresa. Perdón que diga así, porque dices, pues es que, ¿qué puedo hacer si tengo una papelería, una pollería y todo y me estás demandando? Yo creo que, como dijiste, yo creo que debemos de conciliar y ser congruentes con lo que hacemos y con lo que realizamos y lo que producimos en ese tenor. Entonces, desde ahí se ve ese análisis, y más cuando no hay una seguridad social y que el que estaba ahí en la pollería, pues se quemó y lo tengo que llevar rápido al seguro y resulta que no le daba seguro por el patrón y el patrón también un bronconón con él. Sí. Todos esos, no, pues ya no, mejor cierro. Sí. Digo,
en esas posiciones. Todas esas cosas, me imagino, como reflexiones, te encuentras dentro de estas demandas que se presentan, me imagino. Sí. Algunas que marcaron. Bueno, en ese Sí. sentido, por ejemplo, cuando hice el segundo examen para acceder a la categoría de secretario y moverme aquí a Guanajuato, Ujú. nos presentaron tuvimos que hacer un proyecto de Ok. sentencia, y ahí, por ejemplo, fue sobre los trabajadores de aplicaciones, que Ujú. al final de cuentas pues se tenía que determinar si se trataba de una relación laboral o no, si ese tipo de trabajadores deberían de tener acceso a la seguridad social o no. Y pues yo a ese proyecto lo concedí a favor, y al Ujú. final de cuentas pues ahorita actualmente ya hay una reforma sobre ese sentido, que se va a proteger la seguridad social de los trabajadores por Por aplicación. plataformas. Sí, por plataformas. Bueno, hice ese proyecto. Tuve otro cuando estaba en el tribunal colegiado sobre un cantante, Ok. bueno, perdón, un mariachero, Mariachero. Ok. ajá, sí, ¿Y qué sucedió ahí? un A ver. artista Ese. musical. Ajá. Sí, bueno, era un grupo, Ujú. y uno de los que pertenecían a ese grupo demandó a uno de los integrantes Ok. del mariachi. Y él alegaba que ese integrante era el jefe, era el que establecía pues los horarios, que le Ujú. pagaba, entre otras cuestiones. Ujú. Ahí pues decidimos en ese asunto, estuvo muy interesante, sobre si había relación laboral o no, Ujú. y determinamos que en ese caso en particular, porque tienes que atender a los Claro. casos en particulares, Ujú. no había una relación laboral por ciertas manifestaciones que había hecho el trabajador de cómo operaba. Ok. Este, Prácticamente, pues era como un grupo de amigos que se juntaban Para ir a trabajar, para, hacer como para ir a trabajar. le decimos nosotros acá en el tema del diseño y todo, freelance, hacer una chamba y retirarnos. Ajá, Ok. sí, y ellos estaban organizados, y dentro de esa organización necesitaban un líder que consiguiera clientes, que les Ujú. dijera, hoy nos vamos a presentar en este lado, en este otro lado. Y entonces determinamos, incluso podría ser haber afectado y haber terminado toda la Claro, organización, ese, claro. ese conflicto laboral. Separarse el mariachi. Sí, separarse del mariachi, Órale. solo porque uno de los integrantes llegó a un desacuerdo con uno de los integrantes, Ujú. con otro de los integrantes. Ahí determinamos pues que no había una relación laboral, sino un acuerdo entre las partes. Sí puede haber relación laboral en ciertos casos, si por ejemplo está bien organizado y está ahí un registro, incluso ante una Sí, que sea autoridad registrado judicial. Ajá, ante el RFC de Hacienda y que sea persona física, que yo ujú, controlo el mariachi y soy ajá, la marca y todo, y yo les pago. Ahí es muy distinto sí, que nada más ir a tocar ajá. y en un donde, grupito. y donde se establecen bien los derechos y obligaciones, Ok, ok. entonces entre las partes. Pues en esos casos es porque sí hay grupos que están bien establecidos y Ujú. tienen todo bien regulado, entonces tienes que ver esas cuestiones en particular. Tuve otro asunto de un trabajador que tenía problemas de adicción. Ok. Él lamentablemente fue despedido por un organismo público descentralizado, Ujú. y pero pues no vislumbraron su problema, que prácticamente es un problema de salud. Ok. Y al final de cuentas lo terminamos reinstalando, pero pues una vez que culminó su rehabilitación, Ujú. porque pues de nada va a servir que lo reinstales si Sí, sigue el sigue. problema de Ajá. salud. Entonces, pues tiene que superar esas dificultades y ahora sí reintegrarse a su trabajo. Pero en ese proceso que estás diciendo, para que conozcan todos ellos, ¿fueron salarios caídos o no? ¿O fue como un stand-by? Sí, ahí Yo fue. me Uh-huh, regularizo, me compongo ante mi salud y ya me pueden reinstalar, pero hubo un stand-by de pagos o uh-huh. donde se aceptaron las partes, esos
enfoques o análisis que podemos debatir y decir, bueno, es que ¿cómo le pago si tiene un daño de salud? ¿O qué sucedió ahí? Sí, ese era el tema relevante, porque la Ley Federal de Trabajo no establece expresamente que la relación laboral se pueda suspender por un tema de adicción. Okay. Entonces ahí tuvimos que hacer una interpretación de la ley en favor del trabajador, de que se parecía un caso análogo, y entonces ahí era legalmente procedente la suspensión de la relación laboral. Claro. Entonces sí, ahí se suspende entonces toda la relación, las obligaciones obrero-patronales, y pues ahí fue lo que determinamos. Pero pues ya cuando termine su problema de adicción y todo eso y se reintegre, pues ahora sí ya va a poder continuar con su trabajo. Ajá. Miren, qué interesantes temas que vienen y debaten cada uno de los candidatos. Ya ven, no le ponen nombre, ni apellido, ni fecha, pero realmente nos dan casos de gran interés para que ustedes y nosotros conozcamos día a día de nuestros derechos y obligaciones en la materia laboral en ese sentido. Pues esta charla ha sido muy amena, licenciado Omar, bueno, con dobles especializaciones, yo ya le puse máster, doctor y todo. Bueno, pues se sigue preparando nuestro licenciado Omar Vázquez, pero algo antes, como 3 minutos, para que nos digas desde tu experiencia qué le quieres decir al público, porque pues esta charla amena, pues nos podemos ir y hablar de caso por caso como lo estamos viviendo actualmente, pero pues también el tiempo, ¿sí? Y ustedes también que nos siguen en nuestras redes saben que también son 30, 40 minutos donde los escuchamos a todos ellos. Esos 3 minutos para culminar, maestro Omar Vázquez, bueno, licenciado, ¿verdad? Porque no puedo decir maestro, porque no tiene la maestría, pero tiene doble especialidad. ¿Qué nos puedes decir desde tu expertise en estos 3 minutos para que le hables a los ciudadanos antes de salir al aire, de escucharnos, que te marque desde esta materia laboral y lo que andas haciendo? Pues sí, bueno, primero que nada, pues les pido su confianza en estas próximas elecciones, toda vez que voy a aparecer en la boleta rosa con el número 25 para el cargo de magistrado. Les pido pues que confíen en algunos de los candidatos, que la verdad hay muchos candidatos que pues sí tienen experiencia en las materias y tienen trayectoria académica y profesional que los hace idóneo, porque pues muchas personas están muy desinformadas sobre estos procesos, hay mucho desinterés, mucha falta de conocimiento de lo que se trata, y pues pido su confianza en estas próximas elecciones para que pues lleguen a los cargos las personas más idóneas, que tengan verdadera vocación de servicio y que les cause satisfacción servir a las personas, y pues que además estén capacitados para tal efecto. No se desanimen, vienen buenos tiempos. ¿Y en dónde te van a encontrar cuando vayas a votar? Me van a encontrar en la boleta rosa con el número 25 del lado de los hombres, en el cuadro amarillo. También me encuentran en mis redes sociales, en la página del INE, con mi nombre, en la página Conóceles, pueden encontrar mi perfil. Ahí viene mi currículum, mi trayectoria académica profesional y mis propuestas para mejorar este sistema de impartición de justicia, que se concretan en 3. Bueno, ya no nos dio tiempo de platicar. Dilas, adelante. Bueno, ¿cuáles son esas 3 propuestas? Bueno, la primera de ellas, pues es sobre un entorno laboral, un ambiente sano. Va a enfocar a los trabajadores, formar un buen equipo, respetar sus derechos humanos, tanto derechos de ascenso, derechos de antigüedad, derecho a la desconexión, para que todo ello haga fluir un tribunal, que asciendan los más capacitados o los de mayor antigüedad, si es que están en igualdad de condiciones, etc. No permitir el nepotismo y que haya equidad de género dentro de los tribunales. La segunda de ellas es sobre el rezago. Yo estuve en un tribunal colegiado y me di cuenta de grandes problemas,
que se suscitan dentro de los tribunales, que al final de cuentas lo que hacen nada más a veces es que el asunto regrese y no se resuelva de fondo y se esté paseando el asunto. Entonces hay que eliminar el rezago. Hay formas de poder resolver más asuntos. Y la última de ellas, ya rápido, es sobre la transparencia. Okay. Que vaya que sí ocupamos transparencia. Sí, sobre la transparencia. Y principalmente sobre cómo se resuelven los asuntos en los tribunales colegiados. Pues yo, por ejemplo, ahorita estoy como secretario del tribunal, tengo muchos asuntos en amparo y que me están retrasando porque al final de cuentas están en otra instancia, ¿no? Entonces yo necesito saber que se resuelvan y entonces se tardan muchas veces en resolverse y ando viendo las sesiones y a veces veo unas sesiones y no sabes cómo es que decidieron el asunto, por qué ampararon, por qué negaron. Nada más se llega a la sesión y dicen se ampara, se confirma el asunto. Entonces no te entregan el expediente completo. Es que las sesiones son públicas y entonces en las sesiones públicas el deber es que los magistrados ponentes del proyecto de la resolución de amparo expongan con claridad y precisión cómo están resolviendo el asunto, por qué están decidiendo que va a ser A, que va a ser E, que se va a amparar, se va a proteger, que se va a favorecer. Entonces eso es parte de la transparencia, que se exponga, que la ciudadanía sepa por qué su asunto se está resolviendo de determinada forma. Entonces eso es parte de mi compromiso y mi compromiso principal es con todas las personas, con todos los justiciables, los litigantes que van a acudir a los tribunales, que sean atendidos de forma humilde, responsable y por alguien pues honesto y pues que reciban justicia pronta, expedita e imparcial y por un profesional. Excelente, licenciado Omar Vázquez. Y algo muy interesante, por favor, no se vayan por populismo, mejor váyanse por lo especializante, porque el populismo pues pareciera que ya están todos en los TikTok y que quieren bailar y que quieren sacar la mejor escena y todo, y pareciese que por eso les votan. Yo siempre he sido gran precursor del conocimiento y quien me conoce sabe que toda la vida me gusta estudiar, trabajar y dar resultados. Por lo tanto, yo los invito que realmente se vayan por las materias del conocimiento, por las preparaciones, por las especializaciones y que el populismo lo dejen a un lado porque realmente eso no es mi creatividad, porque eso también puede influir en un aspecto de denigrar y de devaluar el conocimiento y la forma de ejercer dentro del Poder Judicial. Los invito, por favor, a que busquen a los especializados y a los que están preparados y que sepan tomar decisiones. Yo agradezco al licenciado Omar Vázquez que ha estado con nosotros en este programa tan especial, hablar de la materia del trabajo, de sus reflexiones, de sus ejemplos que ya nos puso, y ustedes escuchen las obligaciones, pero también los derechos y todo lo que tenga que acontecer, porque cuando empieza uno a trabajar en el mundo laboral, pues a veces desconoce de la misma materia. Digo, métanse a la Ley General del Trabajo, revisen el artículo 123 del aspecto laboral y desde ahí ejerzan su mejor trabajo para que no vaya a haber problemas. Muchas gracias, maestro, por haber estado. Gracias a ustedes. ¿Sí? Digo maestro porque con 2 especializantes podemos llegar a ese puerto, aunque sé que se siguen preparando todos y todas. Gracias. Gracias.